tal? Buenas tardes, bienvenidos a Life and Strength, a Vida y Fortaleza. Hoy estamos en el estudio de la palabra. Vamos a continuar con Primera de Reyes 13. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por tu fidelidad, gracias por conectarte y por estar aquí con nosotros. Esto es un alimento espiritual que recibes cada semana y está haciendo un crecimiento sobrenatural en tu vida y en la vida de nosotros, que somos los que estamos compartiendo contigo. Hoy en este capítulo vamos a ver temas como la idolatría, la falsa religión, la infidelidad, la oración y cómo hay profetas falsos, que tenemos que tener muy bien identificado todo esto. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, ponte cómodo porque vamos a dar inicio a la lectura de la palabra. Y dice así: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Fíjate aquí que en todo este capítulo no se menciona el nombre de este hombre de Dios. Así que no tienes que ser famoso ni reconocido para que tú puedas ser un portador de la palabra de Dios. Es lo que aquí aprendemos para iniciar, ¿no? Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, estoy leyendo la palabra, aquí la tengo conmigo, le dijo: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron. Según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios, entonces el rey le dijo, ¿no? El rey le pidió al hombre: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que me cure el brazo. Fíjate, viendo esta maravilla, lo que le preocupó fue la sanidad inmediata, ¿no? ¿Cuántas veces incurrimos en este error? En lugar de pedirle a nuestro Señor: hey, quiero conocerte, quiero saber quién eres, o preséntame a tu Dios. No, ora por mí para que me sane de esta situación inmediata, ¿no? Que quieres ver ese milagro o esa sanidad al instante. Pero bueno, continuemos leyendo. Dice aquí: el hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comes pan ni bebes agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho ahí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó. Sus hijos, le preguntó el papá, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado desde Judá, y el padre les ordenó. Dice: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo, mi acompañante. Dice: no puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar,
Pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el mismo camino. Fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando tú recibas palabra de Dios, es muy importante a quién se la estás revelando. ¿Por qué? Porque así como este anciano profeta, ahorita vas a ver lo que él hizo, afectando a este hombre de Dios. Los hijos también sabían lo que Dios le había hablado al hombre y lo que debía y lo que no debía de hacer, entonces lo impulsaron para hacer lo contrario y desobedecer a Dios. Por eso nosotros, cuando recibimos palabra de Dios, tenemos que tener a una persona, o a nuestro pastor, a nuestra pastora, con quien vamos a compartir esto, porque ellos nos van a alentar y nos van a ayudar para que se cumpla la palabra de Dios, que no la desviemos. Mira, fíjate, ¿por qué te digo esto? Dice: ven a comer a mi casa, le dijo el anciano, el viejo anciano, dice. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba. Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. ¿No te preguntas cómo es esto posible? Si el hombre de Dios tuvo una comunicación directa con nuestro Padre, ¿y cómo llega otra persona y lo engaña nomás porque le dice que es profeta también? Entonces esto nos dice y nos alerta a que nosotros tenemos que saber que realmente cuando recibimos palabra es de parte de Dios y no seamos engañados. Cuando alguien te dé profecía, tú pregúntale al Señor: Padre, ¿esto es realmente de parte tuya? Confírmamelo. Y si quieres te lo puede confirmar hasta 2 veces cuando es de parte de Dios, y Él te confirma la palabra y vas a ver que la bendición va a ser completa para tu vida. No como le pasó a este pobre hombre, dice. Le dijo así: así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Le dijo: así dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaban la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león. Otra enseñanza más: cuando el Señor nos da una indicación, cuando el Señor nos da una orden, tenemos que obedecerla. Dice que es mejor no haber escuchado la palabra de Dios y que la desobedezcamos, ¿sí? Es mejor no haberla escuchado nunca. Entonces, si tú estás escuchando esta palabra y el Señor te ha dado alguna indicación, tú tienes mandamientos que cumplir, nosotros tenemos que vivir alineados a la palabra de nuestro Señor. Esto nos hace hacer una reverencia más hacia nuestro Señor. No es que tengamos temor de Él en el cuestión de miedo: ay, me va a matar o me va a mandar matar o me va a pasar algo malo si no lo obedezco. No, porque tampoco tenemos que dejarnos manipular por el enemigo de esa manera. Tenemos que ser hombres y mujeres sabios, saber cuando viene palabra de Dios para obedecerla, recibir la bendición cuando es de parte de Dios. Esto es la enseñanza que nos está dando ahorita el Primera de Reyes 13. Dice que, me estoy ahorita en el versículo 27,
Dice que luego el profeta le dijo a sus hijos, aparéjenme el asno, y en cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino. Y fíjate que él fue, recogió el cuerpo y le dio santa sepultura, ¿no? Lo sepultó y ni el león se lo comió ni nada, por eso era de parte de Dios. Pues Dios permitió que le dieran una sepultura digna a este hombre, pero no era con sus antepasados como originalmente debió haber sido. Entonces tenemos que aprender de esto, que hay falsos profetas, como lo dijimos a un principio, hay hombres que se dicen que son de Dios y no lo son, que te van a dar una palabra que no viene de parte de Dios. Necesitamos tener la sabiduría y el discernimiento para saber cuándo esto realmente es de parte de Dios. Continuamos con la lectura, vamos en el capítulo 33. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la fase de la tierra. Vamos a dejarlo hasta aquí esta tarde. El próximo jueves vamos a continuar con Primera de Reyes 14, donde va a venir la profecía de Abías contra Jeroboam. Entonces vamos a ver también cómo no tenemos que levantar altares a otros dioses. Nuestro Señor está en nosotros y necesitamos obedecerlo y seguir adelante. Dios te bendiga, por favor, lee este capítulo en tu casa con tu Biblia. Si tienes dudas o preguntas, no dudes en comunicarte con nosotros, que estamos para servirte y sobre todo para representar a nuestro Señor aquí afuera, donde esté la necesidad de oración, estamos para servirte, pero sobre todo recuerda que Dios ama la obediencia. Dios te bendiga, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.